Durante décadas, una advertencia profunda y estremecedora permaneció enterrada en el más absoluto de los silencios, como una semilla oscura depositada en las grietas del tiempo, esperando el momento exacto, la temperatura social adecuada y el nivel de crisis necesario para emerger con toda su fuerza. Hoy, esa profecía vuelve a respirar. No nos habla de un futuro lejano que no llegaremos a ver, ni de un país abstracto que solo existe en los mapas de la historia antigua. Habla de la América que conocemos. Habla del alma misma de una nación que se tambalea, y sobre todo, habla de nosotros, de los que estamos aquí siendo testigos del cambio de era. Jeane Dixon, una de las videntes más controvertidas, pero a la vez más asombrosamente precisas del siglo XX, dejó una predicción tan inquietante que muchos estamentos del poder hicieron todo lo posible por ocultarla bajo capas de desinformación. No la silenciaron porque fuera confusa o poética. La silenciaron porque era demasiado clara. No la apartaron porque fuera una exageración de una mente afiebrada, sino porque sus primeras líneas comenzaban a cumplirse con una exactitud que aterrorizaba a los hombres de traje en Washington. No era una profecía sobre bombas atómicas cayendo del cielo o ejércitos extranjeros marchando por las calles principales. Era algo mucho más profundo, más incómodo y difícil de combatir. Dixon vio un colapso que no vendría desde fuera, sino desde el corazón mismo de la estructura, una fractura invisible, silenciosa, y por encima de todo, espiritual. Los gobiernos la temían en secreto. Los líderes religiosos mencionaban su nombre solo en voz baja en los pasillos de las catedrales, y, durante años, su advertencia más pesada fue empujada hacia la sombra. Pero hay verdades que poseen un peso propio, una gravedad que les impide ser ignoradas para siempre. Jeane Dixon no era una mujer que buscara la fama fácil ni los aplausos de las multitudes. Sin embargo, su nombre hizo temblar los cimientos de la Casa Blanca en más de una ocasión. Antes de entrar en las profundidades de lo que ella vio para el año 2026, debemos entender sobre qué suelo caminamos. Es fascinante observar cómo el interés por estos mensajes trasciende las fronteras. El idioma español, con su riqueza y su pasión, nos une en una red de búsqueda de la verdad que abarca desde las calles de Madrid hasta las cordilleras de los Andes, pasando por las vibrantes ciudades de México y las comunidades latinas en los Estados Unidos. Es una lengua que hoy sirve para despertar conciencias. Por eso, antes de continuar con el relato de lo que Jeane Dixon visualizó sobre el destino de los líderes, me gustaría hacerte una pregunta. Considerando que somos una comunidad tan vasta unida por este idioma, ¿desde qué rincón del mundo nos estás escuchando hoy? Deja tu comentario abajo. Nos interesa saber hasta dónde llega este eco de advertencia. Nacida en el año 1904, Dixon era una mujer cuya apariencia no revelaba la intensidad del fuego que llevaba dentro. Era sencilla, profundamente cristiana, de voz calmada y una mirada que muchos describían como insoportablemente firme, como si pudiera ver no solo lo que tenías frente a ti, sino lo que ocultabas en el ayer y lo que te esperaba en el mañana. Ella siempre insistió en que sus visiones no le pertenecían por mérito propio, sino que eran advertencias concedidas por la divinidad para dar una oportunidad de arrepentimiento a la humanidad. Algunos, por supuesto, la llamaron fraude, intentando proteger sus propios sistemas de creencias. Otros la escucharon con una atención reverente que rayaba en el miedo, pero ella permaneció inquebrantable, convencida de que el mensaje era infinitamente más importante que su propia reputación o seguridad. Su historial de precisión es lo que hace que su profecía sobre el 2026 sea tan aterradora hoy. En el año 1963, Jeane Dixon lanzó una advertencia que cambiaría su vida y la percepción del mundo sobre ella. Anunció que un líder estadounidense, joven y carismático, moriría violentamente mientras aún ejercía el poder en el cargo más alto de la nación. Meses después, el presidente John F. Kennedy fue asesinado en Dallas, Texas. El impacto fue tal que el nombre de Jeane Dixon se convirtió en sinónimo de la vidente de Washington. A partir de ese momento fatídico, sus palabras dejaron de parecer coincidencias para los escépticos. Algo se había despertado en la conciencia colectiva. Muchos políticos, incluidos senadores y asesores presidenciales, comenzaron a consultarla en privado, mientras que en público fingían no conocerla para no ser ridiculizados por la prensa. Gran parte de lo que ella vio durante esas sesiones privadas y momentos de oración profunda
nunca fue publicado oficialmente en sus libros más vendidos. Esas visiones quedaron escondidas en diarios personales, cartas olvidadas enviadas a confesores y conversaciones en habitaciones cerradas que solo ahora, décadas después de su muerte en 1997, están saliendo a la luz a través de archivos familiares y eclesiásticos. Dixon siempre volvía al mismo punto central en sus notas privadas. El mayor peligro para la nación no sería una invasión de potencias extranjeras, ni un colapso económico provocado por mercados externos. El verdadero peligro era la pérdida de la verdad interior. Ella describía una mañana silenciosa, sentada junto a una ventana de su casa, sosteniendo su rosario, cuando recibió la visión que más la marcó emocionalmente. No fue un sueño, ni una idea que cruzó su mente. Lo describió como una luz abrumadora que la cegó físicamente, acompañada de un peso insoportable en el pecho, como si el dolor de toda una nación entera hubiera descendido de golpe sobre su alma. En esa visión, Jean lloró durante horas. Lo que vio la estremeció hasta la médula. Una nación que alguna vez fue el faro de la libertad y la fe, desmoronándose no por el impacto de misiles, sino por el peso de la traición interna, la mentira institucionalizada y una decadencia espiritual que devoraba a los jóvenes. Vio voces que prometían paz y seguridad mientras con la otra mano sembraban las semillas de la división más absoluta que el mundo hubiera visto. Vio la confusión disfrazada de progreso y el miedo presentado como la única forma de protección. Iglesias que se vaciaban de espíritu, familias que se rompían por ideologías vacías y una verdad tan retorcida que terminaba perdiendo su forma original, volviéndose irreconocible incluso para los más sabios. Al principio, Dixon guardó un silencio prudencial. Escribió cada detalle en su diario, oró fervientemente y llegó a dudar de su propia cordura, preguntándose por qué se le había mostrado algo tan desgarrador y oscuro. Pero en lo más profundo de su ser, sabía que aquel mensaje no era un castigo para ella, sino una última llamada para un pueblo que estaba a punto de entrar en un túnel sin salida. Ella habló de imágenes exactas, no de símbolos vagos que pudieran interpretarse de mil maneras. Describió una bandera que aún ondeaba al viento, pero que ya no representaba unidad, sino una cáscara vacía. Habló de un líder que se dirigía a las masas desde un podio majestuoso, pero con una oscuridad densa moviéndose detrás de sus palabras, y a lo lejos, el clamor sordo de un pueblo que, habiendo perdido su brújula moral, caminaba errante hacia el abismo. Advirtió con una seriedad que helaba la sangre que, si no se producía un retorno a los fundamentos espirituales, la caída sería inevitable, física y matemáticamente segura. Con el tiempo, comenzó a compartir fragmentos de esta visión con personas que tenían la capacidad de cambiar el rumbo. Congresistas, asesores de alto nivel y figuras cercanas al epicentro del poder global. La mayoría, como suele suceder en la historia de los profetas, la ignoró por considerarla una interrupción incómoda en sus agendas de control. Algunos incluso se burlaron abiertamente. Se cuenta que un senador le dijo con desdén que el país no necesitaba más miedo, a lo que Dixon respondió con una frase que hoy, en pleno 2026, resuena con una fuerza profética devastadora. La fortaleza que se construye sin la verdad es una fortaleza que termina destruyéndose a sí misma desde los cimientos. A pesar del rechazo de las élites, Jean no se detuvo. Comprendió que su misión no era convencer a los que ya estaban ciegos de poder, sino preparar el corazón del pueblo llano, de la gente que aún conservaba la capacidad de sentir y discernir. Continuó hablando en pequeñas iglesias, grupos de oración y reuniones íntimas, dejando semillas de advertencia que florecerían mucho después de su partida. Antes de morir, dejó escrito algo que hoy cobra un sentido escalofriante. Si los líderes cierran sus oídos ante el susurro de la advertencia, el pueblo se verá obligado a abrir los ojos cuando ya sea demasiado tarde para evitar la tormenta. Esta es solo la superficie del legado de Dixon. Lo que ella llamó la profecía prohibida para el año 2026 contiene detalles específicos sobre eventos que están ocurriendo justo ahora, frente a nuestras pantallas y en nuestras calles. Ella vio lo que Kennedy no pudo detener porque el asesinato del presidente fue solo el primer dominó de una cadena que nos conduce directamente a los días que estamos viviendo. Ella vislumbró una sombra que se proyecta sobre nuestra década. Una sombra que tiene rostro, que tiene nombre
y que está lista para reclamar su lugar en la historia. En la siguiente parte, profundizaremos en esos archivos que fueron ocultados por décadas y que revelan el mecanismo exacto de la fractura que Dixon predijo. Para comprender la magnitud de lo que Jeane Dixon visualizó para nuestra era, debemos alejarnos de la superficie política y sumergirnos en lo que ella denominó la anatomía de la caída. No se trata de un evento repentino como un terremoto, sino de un proceso de erosión invisible que carcome los cimientos de una civilización desde adentro. En sus diarios más privados, aquellos que fueron custodiados con celo, y que solo recientemente han comenzado a ser analizados por expertos en su legado, Dixon describió este colapso como una fractura del alma nacional. Según sus escritos, el año 2026 marcaría el punto de no retorno en esta fragmentación, un momento donde las mentiras acumuladas durante décadas alcanzarían una masa crítica, volviéndose tan pesadas que ninguna estructura humana podría sostenerlas más. Dixon explicaba que el colapso no comenzaría en las fronteras, sino en la mesa de los hogares y en los púlpitos de las iglesias. Ella vio una nación que, en su búsqueda de un progreso puramente material y tecnológico, abandonaría su brújula moral por completo. Lo que hace que su profecía sea tan relevante hoy es que ella no habló de pobreza económica extrema como el detonante principal, sino de una opulencia vacía. Describió una sociedad rodeada de luces, pantallas y ruidos, pero sumida en una oscuridad espiritual tan densa que las personas ya no serían capaces de distinguir a sus amigos de sus enemigos, ni la verdad de la propaganda más burda. Para Jeane, el progreso sin propósito divino era simplemente una forma acelerada de caminar hacia el abismo. Es en este punto de la historia donde debemos hacer una pausa reflexiva. Lo que estamos compartiendo aquí no es solo un relato histórico, es una advertencia que busca despertar conciencias en un momento de gran confusión global. Si valoras este tipo de investigaciones que conectan el pasado profético con los desafíos que enfrentamos en 2026, te invito a que te unas formalmente a nuestra comunidad. Haz clic en el botón de suscripción, activa la campana de notificaciones y danos un like si sientes que este mensaje resuena con tu búsqueda de la verdad. Tu apoyo es lo que permite que estas verdades, que durante tanto tiempo fueron empujadas a la sombra, sigan saliendo a la luz para quienes tienen oídos para escuchar. Sigamos ahora explorando las visiones más profundas de Dixon sobre esta fractura invisible. En sus notas manuscritas de los años 70, Jeane describió imágenes que hoy resultan perturbadoras por su exactitud. Habló de una sociedad de espejos, donde cada individuo vería solo lo que desea ver, rechazando cualquier realidad que desafíe su propia comodidad o sus prejuicios. Dixon advirtió que los líderes del futuro no necesitarían usar la fuerza bruta para controlar a las masas. Solo necesitarían controlar el flujo de la información y sembrar la duda sobre los hechos más básicos. Llegará un día, escribió en una carta a un confidente eclesiástico, en el que la verdad será tratada como una traición, y aquel que se atreva a decirla será silenciado no por el gobierno, sino por sus propios vecinos, cegados por una furia que no logran comprender. Esta fractura espiritual, según Dixon, se manifestaría en la ruptura sistemática de los lazos más sagrados. Vio la desintegración de la familia tradicional no como un accidente sociológico, sino como un plan deliberado de las sombras para dejar al individuo vulnerable y sin raíces. Describió a jóvenes vagando sin propósito, consumidos por una ansiedad que ningún medicamento podría curar, buscando identidad en ideologías pasajeras que solo profundizaban su soledad. Jeane Dixon enfatizaba que cuando una nación pierde su relación con el Creador, el individuo pierde su relación con la realidad. La consecuencia directa de esto sería lo que ella llamó el caos celebrado, un estado social donde el desorden es visto como libertad y la autodestrucción es aplaudida como progreso. Uno de los aspectos más específicos y aterradores de sus visiones sobre la anatomía de la caída era el papel de las instituciones. Dixon vio iglesias que, en lugar de ser faros de luz, se convertirían en centros de entretenimiento o, peor aún, en herramientas de manipulación política. Describió a líderes espirituales que venderían su herencia por un plato de relevancia social, guardando silencio ante el mal para no incomodar a sus congregaciones o a sus financiadores. En su visión, el vacío dejado por la verdadera fe sería llenado por una nueva forma de religión civil, centrada en el culto a la personalidad
y en la obediencia ciega a estructuras de poder humano que prometen una utopía que nunca llegará. Dixon vinculó este colapso interior directamente con el destino de figuras como John F. Kennedy. Ella creía que el asesinato de JFK no fue solo un crimen político, sino un sacrificio de la esperanza que permitió que una oscuridad más profunda comenzara a filtrarse en el sistema. Según sus diarios, Kennedy fue el último líder que tuvo la oportunidad de frenar esta inercia hacia la decadencia espiritual, y tras su partida, el camino quedó despejado para aquellos que prefieren una nación dividida y confundida. Jean sostenía que el espíritu de traición que operó en Dallas seguía vivo y activo, esperando el ciclo de 2026 para manifestar su fase final, la desintegración total de la cohesión nacional. En la anatomía de esta caída, Dixon también mencionó señales físicas en el entorno. Habló de ciudades que perderían su brillo, no por falta de electricidad, sino por la ausencia de seguridad y caridad entre sus habitantes. Describió la sensación de caminar por calles familiares sintiéndose un extraño, una desconexión total entre el ciudadano y su tierra. Este sentimiento de alienación sería el síntoma final antes de que la fractura se hiciera evidente para todo el mundo. Jean advirtió que el pueblo intentaría culpar a la economía, a los partidos políticos o a las potencias extranjeras, pero la raíz siempre sería la misma, un corazón nacional que ha dejado de latir en sincronía con las leyes eternas. Lo más inquietante es que Dixon veía esta caída no como un final absoluto, sino como una purga dolorosa. Ella decía que el colapso interior era necesario para exponer las mentiras sobre las cuales se había construido la modernidad. Sin embargo, advertía que el proceso sería de una angustia sin precedentes para aquellos que habían puesto toda su confianza en el sistema. En sus momentos de oración más intensos, Dixon visualizaba a la nación como un gigante con pies de barro que, ante el primer soplido de una crisis real en 2026, se desmoronaría por su propio peso muerto, revelando que por dentro ya estaba hueco. Mientras las señales de las que habló Jean Dixon se vuelven más visibles cada día, desde la polarización extrema hasta la pérdida de confianza en todas las instituciones, queda claro que no estamos ante una crisis política ordinaria. Estamos ante el cumplimiento de una visión que Jean intentó comunicar a los líderes de su tiempo, pero que fue rechazada por ser demasiado pesimista. Hoy, ese pesimismo se ha convertido en nuestra realidad cotidiana. Dixon comprendió que no se trataba de salvar una economía, sino de salvar el alma de las personas antes de que la fractura fuera total. A medida que avanzamos hacia 2026, el legado de Dixon nos obliga a mirar hacia adentro. La anatomía de la caída que ella describió es un espejo de nuestra propia condición actual. Pero, ¿quién es la figura central que ella vio surgir en medio de este caos? Dixon habló de un hombre que aparecería en el momento de mayor desesperación, prometiendo sanar la fractura, pero trayendo consigo una oscuridad aún mayor. En la siguiente parte de este relato, desvelaremos la profecía sobre el lobo envuelto en luz, el líder carismático que Jean Dixon predijo que engañaría incluso a los más vigilantes en el clímax de esta crisis nacional. Dentro del vasto y sombrío océano de las visiones de Jean Dixon, existe una figura que destaca por encima de todas las demás, una presencia que ella describió con una mezcla de temor reverente y absoluta claridad. En sus notas más reservadas, Jean no se limitó a hablar de eventos climáticos o colapsos financieros. Ella fue mucho más allá, describiendo lo que denominó el engaño del siglo. Esta profecía se centra en la aparición de una figura poderosa, un hombre que no llegaría al poder mediante la fuerza de las armas o la violencia de una revolución sangrienta, sino a través de la seducción del espíritu y el refinamiento del engaño. Para Dixon, el año 2026 representa el escenario ideal para que este personaje se manifieste con toda su influencia, aprovechando la fractura espiritual de la que hablamos en la parte anterior. Dixon describió a este individuo como un lobo envuelto en luz. No lo visualizó como un villano de caricatura con intenciones obviamente malvadas, sino como alguien dotado de un carisma casi sobrenatural, una sonrisa que inspira confianza instantánea y una voz capaz de calmar las aguas más turbulentas de la sociedad. Según Jean, este hombre hablará con un encanto que desarmará incluso a los más críticos. Prometerá paz en tiempos de caos, unidad en medio de la división más feroz, y una seguridad que el pueblo, cansado de la incertidumbre, abrazará con desesperación.
Aparecerá ante el mundo como un salvador secular, un líder que finalmente parece tener las respuestas que todos los demás han fallado en encontrar. Sin embargo, detrás de esa fachada de benevolencia y orden, Dixon vio algo profundamente perturbador. Un corazón de hielo y un espíritu que opera bajo una falsedad absoluta. Lo que hace que esta visión sea especialmente inquietante es el origen de este líder. Jeane Dixon siempre insistió en que este hombre no surgiría desde las sombras de la marginalidad, sino desde el mismo centro neurálgico de la sociedad establecida. Sería alguien respetado, probablemente ya amado por las multitudes y validado por las instituciones que la gente todavía considera prestigiosas. En sus diarios, Dixon escribió que los medios de comunicación lo alabarían como a un mesías moderno. Los intelectuales justificarían sus acciones más polémicas y, lo más doloroso para ella, muchos líderes religiosos estarían a su lado, dándole una pátina de autoridad moral que no posee. La advertencia de Dixon era clara. Su propósito final no sería sanar las heridas de la nación, sino dividirla aún más profundamente bajo la apariencia de una nueva y forzada unidad. Jeane describió este proceso como una manipulación magistral del lenguaje. Este líder usaría palabras sagradas para fines profanos. Hablaría de amor, mientras promueve el odio hacia quienes no se alinean con su visión. Hablaría de justicia, mientras destruye los cimientos del derecho. Y hablaría de libertad, mientras construye una arquitectura de control invisible. Dixon observó en sus visiones cómo su influencia alcanzaría con especial fuerza los corazones de los jóvenes, aquellos que crecieron en el vacío espiritual de la era moderna, y de los cansados, aquellos que ya no tienen fuerzas para luchar contra el sistema. Personas desesperadas por un rayo de esperanza lo seguirían ciegamente, sin darse cuenta de que están siendo alejadas de la verdadera fe y de la libertad genuina que solo el Creador puede otorgar. Existe una línea en el diario de Dixon, escrita con una letra temblorosa, que denota la angustia del momento, que dice: «Él no gritará para imponerse, simplemente sonreirá, y para cuando el pueblo finalmente despierte de su letargo, las cadenas ya estarán puestas y cerradas». Esta visión sugiere que el mayor peligro de 2026 no es un dictador tradicional, sino un seductor de almas. Jeane creía que este hombre sería la pieza clave en una batalla espiritual de dimensiones épicas, un engañador que torcería la verdad de tal manera que incluso los fieles, aquellos que asisten a las iglesias y leen las Escrituras, podrían ser desviados si no permanecen firmes y vigilantes en la oración. Dixon instaba constantemente a las personas de su tiempo, y por extensión a nosotros hoy, a mantener una vigilancia espiritual extrema. Advertía que no debemos dejarnos llevar por las apariencias ni confiar en el carisma personal por encima del carácter moral. En su visión, el mayor peligro para la humanidad en este ciclo de 2026 no llega con fuego, ni con estruendo de guerra, sino con palabras pronunciadas con suavidad en nombre de la paz global. Este líder representaría la culminación de la decadencia que Dixon vio comenzar con la caída de Kennedy. Mientras JFK representaba una esperanza truncada pero genuina, este nuevo líder representaría una esperanza fabricada y artificial, diseñada para conducir al pueblo hacia una dependencia total del poder humano. El lobo envuelto en luz también tendría la capacidad de usar la tecnología y la información como extensiones de su propia voluntad. Dixon, aunque vivía en una época anterior a la explosión digital total, describió una red de comunicación que serviría para amplificar la voz de este hombre y para silenciar instantáneamente cualquier disidencia. Vio cómo la verdad se volvería irrelevante frente a la narrativa que este líder construiría. En este escenario, la realidad misma se convierte en algo maleable, y aquel que posee el micrófono global tiene el poder de definir qué es real y qué es una mentira. Para Jeane, el año 2026 es el momento en que estas herramientas de control y esta personalidad carismática convergen para dar inicio al engaño del siglo. A medida que observamos el panorama actual, es imposible no notar la creciente sed de la sociedad por figuras mesiánicas que prometen soluciones rápidas a problemas complejos. La polarización extrema ha dejado a la gente tan emocionalmente agotada que muchos están dispuestos a entregar su autonomía a cambio de la promesa de orden. Dixon vio esto con una precisión aterradora.
Ella sabía que el terreno para el engaño se abona con el miedo y la confusión. Por eso, su profecía no era solo una predicción de futuro, sino un manual de supervivencia espiritual. Ella enfatizaba que la única protección contra este líder y su sistema sería un discernimiento profundo, basado en una conexión inquebrantable con la verdad eterna, algo que no se puede encontrar en las noticias ni en los discursos políticos. En sus últimas reflexiones sobre este tema, Jeane Dixon mencionaba que el ascenso de este hombre sería permitido como una prueba final para la humanidad. Sería el momento de decidir a quién servimos realmente: al carisma de un hombre que promete el paraíso en la tierra, o a la verdad de un Dios que nos llama a la rectitud, aunque el mundo nos rechace. Ella veía a multitudes caminando hacia la luz de este líder, sin sospechar que esa luz era, en realidad, un fuego destinado a consumir lo que quedaba de su libertad. Pero también veía a unos pocos, un remanente pequeño y silencioso, que se negaba a aplaudir, que veía a través de la máscara y que comprendía que el verdadero poder no necesita de la adulación de las masas. La figura del lobo es el eje central de lo que Kennedy no pudo detener, porque es el resultado final de una nación que ha decidido expulsar lo sagrado de su vida pública. Jeane Dixon nos dejó esta advertencia para que, cuando veamos surgir a este hombre rodeado de gloria y aclamado por el mundo en 2026, no caigamos en la trampa del entusiasmo ciego. El engaño será tan perfecto que parecerá la respuesta a todas nuestras oraciones, pero su fruto será la esclavitud del espíritu. Sin embargo, este líder no es el único desafío que Dixon visualizó. Ella también vio cómo la misma naturaleza comenzaría a reaccionar ante este estado de engaño y corrupción. Mientras el lobo consolida su poder con palabras de paz, la tierra misma empezará a emitir un grito que nadie podrá ignorar. Dixon profetizó que los elementos se rebelarían contra la mentira humana y que los desastres naturales se convertirían en las verdaderas advertencias que los líderes se niegan a dar. En la próxima parte, exploraremos cómo Jeane Dixon conectó la caída moral de las élites con los fenómenos catastróficos que ella predijo para el cierre de este ciclo, un tiempo donde las torres de influencia comenzarán a tambalearse bajo el peso de su propia hipocresía. A medida que el engaño del lobo en la luz se extiende como una neblina sobre la conciencia de las masas, Jeane Dixon visualizó que el equilibrio del mundo entraría en una fase de reacción violenta e inevitable. Para la vidente de Washington, el universo no es un conjunto de piezas mecánicas sin alma, sino un organismo vivo que responde directamente a la frecuencia moral y espiritual de la humanidad. En sus diarios más profundos, Dixon describió lo que ella llamó el grito de la tierra. Según su visión, llegaría un punto en el ciclo de 2026 donde la acumulación de traición, corrupción y alejamiento de lo sagrado se volvería tan insoportable que la propia creación comenzaría a sacudirse para intentar desprenderse de la impureza que la asfixia. No se trataría de eventos climáticos aleatorios, sino de una forma de ajuste de cuentas cósmico que las élites intentarían explicar con ciencia, pero que el pueblo sentiría en su espíritu como una advertencia divina. Dixon fue muy específica al describir que estos fenómenos no llegarían para castigar a los inocentes, sino para silenciar el ruido del mundo y obligar a las personas a mirar hacia arriba. Ella habló de terremotos en lugares donde la tierra siempre había sido firme, de tormentas que nacerían con una furia desconocida para los registros históricos, y de sequías que convertirían campos fértiles en desiertos de polvo en cuestión de meses. Sin embargo, lo que más estremecía a Jeane no era la magnitud de los desastres, sino su sincronía. Ella afirmaba que estos eventos ocurrirían precisamente en los momentos de mayor arrogancia humana, cuando una ley injusta fuera aprobada, cuando un líder se burlara de la verdad en público, o cuando las instituciones decidieran perseguir activamente lo que es recto. En ese instante, la tierra respondería. Cuando el hombre olvida al Creador, la creación misma clama por justicia, escribió en una de sus reflexiones finales. Esta reacción de la naturaleza estaría íntimamente ligada a lo que Dixon denominó el juicio de las altas esferas. Ella creía firmemente que el colapso de una nación no comienza por el pueblo llano, sino por la putrefacción de su cabeza. En sus visiones sobre 2026, Jeane vio cómo el velo que protegía a los poderosos comenzaría a rasgarse. Durante décadas, las élites políticas, judiciales y empresariales
habrían construido torres de influencia basadas en el secreto, la manipulación y la explotación. Pero Dixon profetizó que llegaría un tiempo de exposición total. Secretos que fueron guardados bajo 7 llaves en los archivos más oscuros del poder saldrían a la luz de la manera más inesperada. Agendas ocultas que parecían imbatibles quedarían desnudas ante la mirada del público, provocando un impacto emocional que sacudiría los cimientos de la confianza social. Jean describió este juicio no como un tribunal humano, sino como una fuerza de gravedad espiritual. Las mismas mentiras que los poderosos usaron para escalar se convertirían en las piedras que los arrastrarían al fondo. Vio a figuras que alguna vez fueron consideradas intocables caer en desgracia pública de la noche a la mañana. Escándalos financieros, traiciones políticas y revelaciones sobre la verdadera naturaleza de ciertos líderes se sucederían uno tras otro, creando una sensación de vértigo nacional. Las torres construidas sobre la arena de la falsedad verán su caída no por manos enemigas, sino por el peso de su propio pecado, anotó Dixon. Para ella, este proceso era una forma de justicia necesaria para limpiar el camino antes del gran despertar. Lo más alarmante de esta parte de la profecía es la reacción de las élites ante su propio derrumbe. Jean no vio a líderes arrepentidos o pidiendo perdón. Al contrario, describió a hombres y mujeres endurecidos por el orgullo que, al sentir que el control se les escapaba de las manos, recurrirían a medidas de control aún más desesperadas. Vio el uso del miedo como última herramienta de cohesión, la creación de crisis artificiales para distraer de las revelaciones y un intento feroz de silenciar a cualquier voz que señalara la verdad. Dixon advirtió que este sería el período más peligroso para el ciudadano común, pues las fieras heridas del poder son las que más daño intentan causar antes de desaparecer. Sin embargo, ella insistía en que este esfuerzo sería inútil frente a la marea de la verdad que 2026 traería consigo. En medio de este caos climático y político, Dixon también visualizó una señal que pocos esperarían: el colapso de los sistemas de comunicación y de la seguridad económica. Ella veía que la confianza, el pegamento que mantiene unida a una civilización, se disolvería. Las personas se despertarían un día dándose cuenta de que las promesas de las instituciones eran vacías. Este sería el momento en que el grito de la tierra se uniría al grito del pueblo. La vidente de Washington describió imágenes de ciudades en silencio, no por falta de gente, sino por el estupor de una población que ha descubierto que ha sido engañada durante generaciones. Este vacío de autoridad sería el espacio donde el juicio a las altas esferas se completaría, dejando a la nación en un estado de vulnerabilidad absoluta, pero, por primera vez, dispuesta a escuchar la verdad. Dixon enfatizaba que después de cada desastre natural o revelación política traumática, se abriría una ventana de gracia. Ella describía estos momentos como breves periodos de silencio y claridad, donde las personas sentirían un llamado casi físico hacia Dios. Sería una oportunidad para el arrepentimiento y para reconstruir sobre bases sólidas. No obstante, Jean advertía con tristeza que muchos elegirían ignorar estas señales, prefiriendo la comodidad de sus antiguas mentiras antes que el desafío de la nueva verdad. Aquellos que cerraran sus ojos y oídos ante el grito de la tierra y el juicio de las élites se encontrarían, según la vidente, desprotegidos ante lo que vendría después. Es importante notar que Jean Dixon vinculaba estos eventos actuales con la sombra de lo que Kennedy no pudo detener. Ella creía que si se hubiera permitido que la verdad floreciera en los años 60, este juicio de 2026 no tendría que ser tan severo. Pero debido a que la nación eligió el camino del ocultamiento tras el asesinato en Dallas, el ajuste debía ser ahora de una escala global. El juicio a las altas esferas no era solo un castigo a los líderes, sino una consecuencia para una sociedad que permitió que esos líderes gobernaran su espíritu. Jean veía este tiempo como un filtro, un proceso de zarandeo donde solo lo que fuera auténtico y estuviera anclado en la fe permanecería en pie. En sus diarios, Dixon pedía a las personas que no temieran a los terremotos ni a las caídas de los gobiernos, sino que temieran a su propia indiferencia espiritual. Decía que la protección real durante el juicio no vendría de búnkeres o de cuentas bancarias, sino de la integridad del corazón. Ella vio cómo, mientras los imperios de este mundo se tambaleaban, un pequeño grupo de personas permanecía en paz,
guiado por una intuición divina que los mantenía a salvo. Este remanente sería el encargado de portar la luz cuando la oscuridad finalmente descendiera. Porque, según Dixon, el juicio de las altas esferas y el grito de la tierra eran solo el preludio de la prueba final. A medida que nos acercamos al cierre de este ciclo en 2026, las señales que Dixon describió están por todas partes. La naturaleza parece estar en un estado de agitación constante, y la corrupción en los niveles más altos del poder está siendo expuesta a una velocidad sin precedentes. No es una coincidencia, es el cumplimiento de una visión que Jean Dixon guardó con temor durante años. Pero más allá del juicio y del desastre, existe un evento que ella solo compartió en susurros, algo que marcaría el final de la vieja era y el nacimiento de la nueva. Ella habló de una oscuridad que no puede ser explicada por la ciencia y de un fuego que no quema la piel, sino que sana el alma. En la parte final y más impactante de este roteiro, descubriremos la revelación de los 3 días de oscuridad y la última promesa de esperanza que Dixon dejó para la humanidad. Llegamos finalmente al capítulo más solemne, profundo y misterioso de toda la cosmogonía profética de Jean Dixon. Si bien sus visiones sobre Kennedy le dieron fama mundial y sus advertencias sobre la decadencia política de 2026 nos mantienen en alerta, existe un evento que ella apenas se atrevía a mencionar en público, reservándolo para sus diarios más íntimos y para aquellos pocos que compartían su profundidad espiritual: la llegada de los 3 días de oscuridad. Para Dixon, este no era un fenómeno astronómico explicable por un eclipse o una tormenta de arena a escala global. Era, en esencia, un evento de orden sobrenatural, un velo que caería sobre el mundo para forzar una pausa definitiva en la loca carrera de la humanidad hacia su propia destrucción. Ella describió este tiempo como el momento en que la justicia divina y la misericordia se encuentran en un abrazo final. Dixon visualizó que, tras el caos del engaño del lobo en la luz y el estruendo de los desastres naturales que mencionamos anteriormente, sobrevendría un silencio absoluto. Los cielos se tornarían de un color oscuro, denso y antinatural. El sol perdería su brillo y la luna se escondería, dejando a la humanidad en una penumbra que no podría ser disipada por la electricidad ni por las tecnologías modernas. En sus escritos, Jean advertía que durante este periodo las comunicaciones se detendrían por completo. El ruido constante de las redes sociales, las noticias y la propaganda que hoy satura nuestras mentes se apagaría de golpe. Sería un tiempo de introspección forzada, donde cada alma quedaría a solas con sus propios pensamientos, sus actos y su relación con el Creador. Dixon afirmaba que esta oscuridad física sería solo el reflejo de la oscuridad espiritual que la humanidad ha permitido que crezca en su interior. La advertencia de Jean para estos días era de una precisión ritualística. Ella instaba a las personas a no ceder al pánico, a cerrar las puertas de sus hogares y a no intentar mirar lo que ocurría afuera. Según su visión, en medio de esa oscuridad, las fuerzas del mal que han operado en las sombras durante siglos tendrían un último momento de libertad aparente antes de ser erradicadas. Dixon describió escenas de una tensión espiritual inmensa, donde solo la luz de la fe podría mantener la calma en los corazones. No hablaba de una protección mágica, sino del resultado de una vida vivida en integridad. La luz de una sola vela en el hogar de los justos brillará más que el sol en el mediodía, dejó escrito, sugiriendo que la fe verdadera posee una cualidad luminosa que trasciende lo físico. En medio de este escenario estremecedor, surge la figura de lo que ella llamó el remanente, o las llamas firmes. Dixon vio que, mientras la mayoría del mundo se hundía en la desesperación por haber puesto su esperanza en líderes humanos y sistemas económicos frágiles, un pequeño grupo de hombres y mujeres permanecería inquebrantable. Este remanente no estaría compuesto por los poderosos, ni por los sabios según el mundo, sino por personas comunes que se negaron a soltar la verdad y la decencia durante los años de la gran confusión. Jean los describió como anclas morales que sostendrían el peso espiritual de la nación. Estos fieles serían protegidos no por búnkeres de acero, sino por una mano invisible que cubriría sus hogares, guiándolos en cada paso y otorgándoles una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Para Jean Dixon, estos 3 días de oscuridad no eran el final del mundo, sino el final de un mundo.
el mundo de la mentira y la traición que Kennedy no pudo detener. Ella visualizaba que, al terminar este periodo, la luz que regresaría a la Tierra sería diferente, más pura y sanadora. Lo que ella denominó el fuego del remanente comenzaría a arder en los corazones de los supervivientes espirituales, iniciando un despertar que no nacería en los medios de comunicación ni en los estadios, sino en la humildad del arrepentimiento. Dixon creía firmemente que este despertar sería la última oportunidad de la humanidad para reconstruir sobre el fundamento de la fe auténtica. Ella vio a familias divididas volviendo a abrazarse, a comunidades compartiendo lo poco que tenían y a una generación de niños que por primera vez escucharía la verdad sin el filtro del engaño institucional. Es fundamental comprender que, para Dixon, el tiempo de 2026 es el umbral de este cambio de era. Ella insistía en que la ventana de gracia todavía está abierta, pero que el tiempo para la indecisión se ha agotado. En sus últimas entradas antes de su muerte, Jean subrayó que el futuro no es un destino ciego al que somos arrastrados, sino un edificio que construimos con cada decisión moral diaria. Su mensaje para nosotros hoy, que vemos cómo las señales se intensifican, es un llamado a la preparación interior. No se trata de acumular bienes materiales, sino de limpiar el alma de resentimientos, mentiras y orgullo. Dixon estaba convencida de que solo aquellos que se humillaran ante la grandeza de lo divino encontrarían el camino a través de la tormenta que se avecina. A medida que concluimos este viaje a través de las profecías prohibidas de Jean Dixon, debemos reflexionar sobre la responsabilidad que conlleva el conocimiento. Si este mensaje ha resonado en lo más profundo de tu ser, no es por casualidad. Estamos viviendo el cumplimiento de visiones que fueron entregadas hace décadas para que no nos encontraran dormidos. Este es el momento de tomar una posición, de elegir la luz de la integridad por encima de la sombra del engaño. Si este recorrido por el legado de la vidente de Washington te ha proporcionado claridad o ha despertado en ti la necesidad de buscar la verdad, te invito una vez más a suscribirte a este canal, a compartir este video con quienes amas y a dejar tu reflexión en los comentarios. Somos una comunidad que busca despertar antes de que la última página de esta historia sea escrita. Las últimas palabras de Jean Dixon en su diario de visiones finales son de una belleza y una fuerza abrumadoras. No temas a la oscuridad que viene del exterior. Teme solo a la que permites que apague tu propio fuego. La historia puede ser redimida, pero solo por aquellos que tengan el valor de caminar en la verdad cuando el mundo entero prefiera la mentira. Dios no abandona a su pueblo. Es el pueblo quien a veces olvida su hogar. Regresad, mientras el sol aún brilla. Hoy, con las señales de 2026 golpeando nuestra puerta, la pregunta que Jean dejó en el aire sigue esperando respuesta. ¿Responderemos a la advertencia o seguiremos dormidos hasta que sea demasiado tarde? El fuego del remanente ya está encendido en algunos corazones. Asegúrate de que el tuyo sea uno de ellos. Que este mensaje sirva como brújula en medio de la niebla. La profecía de Dixon es una advertencia llena de misericordia, una mano tendida desde el pasado, para ayudarnos a cruzar el puente hacia un nuevo amanecer. El legado de la mujer que predijo la caída de un presidente hoy nos advierte sobre la caída de un sistema completo, pero también nos promete que, al final, la luz siempre prevalece sobre la oscuridad más densa. Gracias por acompañarnos hasta el final de este relato épico y necesario. Mantente vigilante, mantente firme y, sobre todo, mantente en la verdad. Que la paz sea con todos vosotros en los días que están por venir.